Hola, ¿qué haces? Soy Melissa y sean bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de nuevo sobre mitología, pero esta vez mitología inca. Así que sin nada más que decir, espero les guste mucho y dentro vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el dios de la muerte o rey del inframundo o el diablo andino, Supai. En primer lugar, ¿qué significa Supai? Por lo que estuve investigando, Supai es un término quechua que traducido al español vendría a ser algo como demonio o diablo. ¿Quién es Supai? Él era el dios protector de caminos. Como saben, en muchas mitologías siempre existía algo después de la muerte, que en la mitología inca, el inframundo o tu muerte o lo que hay después de la muerte, era que básicamente tú vivías una nueva vida, pero esta vez junto a los dioses. Supai era un dios maligno y era muy temido por toda la cultura inca, ya que él era uno de los más poderosos. Además de que si tú lo ofendías, él tranquilamente cogía y te mandaba una inundación a tu casa, te dejaba con mala suerte y hacía que la desgracia cayera básicamente sobre ti. Entonces él equilibraba la balanza entre el bien y el mal. Y una de las frases que yo encontré al buscar sobre este dios fue una que decía: siempre hay maldad, pero nunca la suficiente. Era tal su poder que hasta incluso, pese a ser temido, llegaban a adorarlo y llegaban a ofrecerle rituales, ofrendas, creación de altares, para que así éste les concediera favores y ayudara a su buena suerte. Otra cosa más, la leyenda de este dios se extendía por todo el territorio del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo actualmente cubriría los territorios de lo que es Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. El dios que poseía el mayor número de riquezas del mundo. Poseía minas de uranio, plata y oro y tenía la capacidad de transformar una mina completamente vacía a una de las minas más valiosas. Otra de las habilidades que también tenía este dios es que él podía transformarse en lo que se le dé la gana, pero normalmente solía vérsele transformado en una mujer o en un hombre muy pero muy atractivos. Esto lo hacía para poder esconderse dentro de las civilizaciones, aunque también él podía transformarse en cualquier animal que él quisiera. O sea, él básicamente podía meterse donde se le dé la gana, ir vestido como se le dé la gana y transformarse en lo que se le dé la gana. Por si no fuese suficiente, él también tenía la capacidad de provocar desastres naturales. ¿Cómo se representaba a este dios? Con el nombre ya te vas a dar cuenta de cómo se lo representaba, pero igual yo te lo digo porque soy muy buena persona y yo lo investigué, así que te lo voy a decir de todas formas. Se lo representaba con un aspecto demoníaco, con cuernos largos, dientes afilados y ojos penetrantes. Aunque en algunas ilustraciones y fotos y cosas que vi sobre la representación de este dios, es que también se lo representaba a veces con una cabeza de jaguar. Otras cosas mencionaban que él, al llegar a algún lugar, tenía un olor pestilente parecido al azufre. Aquí hay una cosa. ¿No les da la sensación de haber escuchado algo antes sobre un ser similar? Pues no hay que confundirse. Supai, pese al nombre, pese a la traducción, no es el diablo en sí. Y esto lo voy a explicar ahora. Lo que sucede es que al llegar los conquistadores a América del Sur, provocó que esta mitología y la cultura y todo lo demás se terminaran mezclando. Y como consecuencia, eso trajo que Supai se mezclara con las creencias católicas. Aunque la mezcla de estos dos dé extensión a muchas más historias, la verdad es que no las voy a narrar porque siento que ya son un poco aparte.
del tema original. Así que pues bueno, dejaremos el tema de las leyendas aparte porque debido a la misma mezcla entre la cultura inca y las creencias católicas dio pie a algunas cosas. Y entre ellas, buscando y rebuscando, encontré que se celebran fiestas tradicionales conocidas como la Diablada. La Diablada vendría a ser una danza ofrecida como culto. Verán, dependiendo del país, esto se hace por motivos distintos. En algunas, esto se realiza para pedirle perdón a Dios por convivir con los Supai, que vendrían a ser los demonios, o más claro, el demonio. Aunque en otras nació como una contraposición al catolicismo. Y pues bueno, esto ha sido todo lo que encontré sobre este dios. También vi que había muchas historias, pero como digo, estas ya estaban mezcladas con el concepto del diablo católico. Entonces no sabía si traerlas o no, porque creo que eso sería mejor para otra ocasión. Pero bueno, ahora sí, tú dime, ¿ya habías escuchado antes hablar sobre este dios? ¿O es la primera vez en tu vida que lo escuchas? Sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Sabes que puedes comentar acá abajo, puedes dejarme tu like y puedes suscribirte, ya que eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, yo me despido. Adiós.